La verdadera veracidad de la escritura hebrea, la Torá, no depende de la veracidad del Evangelio, pero la veracidad del Evangelio depende totalmente de la veracidad de la Torá. ¿Por qué? Pues porque la Torá no alega ser el cumplimiento del Evangelio, sino que el Evangelio el que alega ser el cumplimiento de la Torá. Así que siempre el Evangelio difiere o contradiga lo dicho o cometido en la Torá, no tenemos otro remedio que asumir. Es el Evangelio y no la Torá el que está equivocado. ¿Por qué? Pues porque si el Evangelio no cumple lo dicho y prometido en la Torá, entonces sería ridículo reclamar que el Evangelio es cumplimiento de la Torá. En otras palabras, si la Torá dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre, Números 23:19, y viene después el Evangelio y reclama que Dios es el efecto aquel hijo del hombre, que vendrá un día a juzgar al mundo, Mateo 16:27, entonces no nos queda otro remedio que asumir que la Torá está correcta y que el Evangelio se equivoca, pues su reclamo no cumple dicho prometido en la Torá, que es el alegato sobre la cual se fundamenta la veracidad del cristianismo. Es Jesús el príncipe de la paz, mencionado en Isaías 9:6. Como el cristianismo son teologías perfectamente válidas ante el Padre Celestial y son tan aceptables para su Hijo espirituales como lo sería para un Padre terrenal el que sus hijos terrenales creyesen en la realidad de Santa Claus o de la lucha libre, o el que sus hijas creyesen en la Cenicienta, es decir, son aceptables para los que todavía son niños en la escritura hebrea, aquellos que nunca la han estudiado con profundidad, pero para el creyente maduro, aquel que conoce a fondo la escritura, estas teologías no son aceptables y el Padre Celestial no se agrada de que sus hijos adultos asientan con ellas. Veamos un ejemplo en la escritura hebrea. Dice así: porque un niño no es nacido hijo y no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Isaías 9:6. La teología cristiana postula que el anterior pasaje era una profecía acerca de la encarnación de Dios en la persona de un hombre llamado Jesús de Nazaret, paz sea con él. Pero para el creyente hebreo es obvio que el pasaje no es literal y mucho menos pueda interpretarse como una profecía acerca de la futura llegada de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Pues porque los sabios de Israel jamás habrían incluido el libro de Isaías en el canón hebreo, y si hubieran creído que ese libro profetizaba que el Padre Eterno Dios un día se haría hombre. ¿Por qué? Pues porque esto habría violado lo enseñado en la Torá, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 23:19. En adición a los evangelios, nunca muestra a nadie llamado Jesús Padre Eterno. No le llamaron así por sus familiares y no le llamaron así sus amigos, ni siquiera sus apóstoles. De hecho, el mismo Jesús aclaró que tenía Dios el Padre Eterno, que ese Dios era una persona distinta a él y por ende capaz de abandonarle, como está escrito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. También habría que recordar que Jesús enseñó que el Padre era superior a él y por ende era una persona distinta, pues nadie puede ser superior a sí mismo, como está escrito: si me amarais no nos habrías reconciliado, porque he dicho, yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Juan 14:28. Finalmente, y según los evangelios, el nombre llamado Jesús de Nazaret, a quien el cristianismo escribe como el príncipe de la paz,
A menudo se refirió a sí mismo con el epíteto del Hijo del Hombre, Mateo 10:23 y 12:32 y 9:6, entre muchos otros, pero la escritura hebrea prevenía a Israel a fin de que estuviese apercibido contra cualquier príncipe de la paz o hijo del hombre, que pretendiese ser el salvador espiritual del pueblo hebreo, donde advierte esto la ley, pues el pasaje que lee no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Salmo 146:3. Jesús es infinito, pero Dios es infinito. ¿Por qué aborrece el Eterno, el Dios de Israel, la idolatría? La escritura hebrea, la Torá, postula que en su más íntima esencia, el Eterno, el Dios de Israel, no solamente es infinito, sino que es moralmente perfecto y no posee ninguna limitación humana. Por eso el Creador no nos ordena adorarle solo a Él y no a nada que sea infinito o que posea limitaciones humanas, hombres, animales, fenómenos naturales, la luna, algún planeta, las estrellas, las constelaciones, etc. Es que cuando damos incondicional pleitez de idolatramos a algo que sea limitado o que posee defectos humanos, tarde o temprano no alguien nos echará en cara las limitaciones y debilidades de nuestro ídolo. Ante tal situación nos veremos forzados a mentir a fin de negar lo que nuestro ídolo tenga, las limitaciones y defectos que se atribuyen. Y cuando mentimos y pretendemos creer nuestras propias mentiras, corrompemos nuestras almas, pues violamos el mandamiento divino que dice, no dirás falso testimonio, de Deuteronomio 5:20. Entonces, la frecuente violación de este mandamiento logra insensibilizarnos, de suerte que terminamos violando todos y cada uno de los mandamientos, viviendo una vida de inmortalidad, de mentiras y de robo, de adulterio, de deshonrando a nuestros padres, etc. Es por eso que el Dios de Israel abomina la idolatría de todo aquello que pueda presentarse por medio de una imagen física. Amén.